Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Muchas veces el creyente, mientras vive su vida y todas las dificultades que en ella tiene, no sabe qué hacer y cómo Dios espera que transite esta vida, hasta que venga el tiempo de partir junto al Señor. Pero el Señor, que nos ama a un nivel que está fuera de nuestra imaginación, nos dejó su palabra, para que sepamos cómo conducirnos en esta vida. En ella encontrará la respuesta a todas las dudas que surjan y asimismo cómo hacer frente a cada obstáculo que se presente en la vida. Hoy quisiera hablar de la forma en que el creyente debe conducirse aquí en la tierra. Para ello, el pasaje que hoy estudiaremos lo encontramos en Colosenses 3, versículos 5 al 17. Dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La versión que he leído es de la Reina Valera de 1960. Oremos, queridos hermanos. Mi Dios, gracias por este día, gracias, Señor, por la bendición, Señor, de estar aquí presente, Señor, por la vida que tú nos regalas, Señor, por cada una de las bendiciones, Señor, que tú nos otorgas a diario. Padre, te ruego que bendigas este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú seas dirigiendo, Señor, tanto a mí, Señor, como a los hermanos, Señor, para que podamos aprender más de tu palabra, Señor, de lo que tú has dejado a través de tus profetas, Señor, y apóstoles, Padre bendito. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Colosas, en la provincia de Frigia. No se sabe quién fundó la iglesia, pero algunos estudiosos creen que Epafras, después de escuchar el mensaje de Pablo en Éfeso, llevó las buenas nuevas a Colosas. El apóstol Pablo escribió esta carta para advertir sobre los argumentos sutiles y las falsas enseñanzas que amenazaban con socavar la fe de los colosenses. La carta enfatiza la supremacía de Cristo y lo que eso significa para la vida diaria, y ofrece formas específicas de desarrollar actitudes y acciones que honren al Señor. Hoy estudiaremos sobre la conducta del creyente y para ello he dividido el pasaje en 2 puntos, que responderán a la siguiente pregunta: ¿cómo debe conducirse el creyente? Punto 1. Haciendo morir al viejo hombre. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo, desde el capítulo 2, les menciona a los colosenses que al momento de creer en Jesucristo han muerto y resucitado juntamente con Él. Es decir, han muerto a su vida pasada de pecado y ahora han resucitado a una nueva vida. Como han resucitado con Cristo, deben anhelar las cosas celestiales. A pesar de que siguen transitando la vida terrenal, su enfoque debe estar centrado en las cosas celestiales. Por ello, a partir del versículo 5, Pablo les hace un llamado a hacer morir el pecado que aún queda en su carne. Él lo describe como lo terrenal. Para darles mayor claridad a lo que deben hacer morir, él las empieza a nombrar. Primero, fornicación, también traducida como inmoralidad, y hace referencia a cualquier pecado sexual en sus distintas formas. Impureza se refiere a pensamientos, palabras u obras malas. Pasiones desordenadas denota un deseo intenso y sin freno. Malos deseos, la necesidad de satisfacer sus debilidades. Avaricia, deseo insaciable de poseer más a cualquier precio, en especial aquellas cosas que son prohibidas. La mayoría de pecados que Pablo ha mencionado hace referencia a pecados sexuales. Entonces, cada vez que siguen sus deseos más bajos en lugar de los deseos de Dios, en esencia rinden culto a sí mismo, lo cual es idolatría. Todo esto ha provocado que se manifieste la ira de Dios en contra del pecado. Al dejarse llevar por el pecado se vuelven hijos de desobediencia, expresión que muestra que los incrédulos llevan la misma naturaleza y carácter de la pecaminosidad desobediente. Pablo les recuerda a los colosenses que ellos se encontraban así antes de convertirse, pero que por medio de Cristo este caminar pecaminoso por medio de su sangre cambió. Por ello, deben desechar todas las inmundicias de la vida vieja de pecado, y empieza a mencionarles otras cosas que deben desechar: ira, amargura profunda, un sentimiento de disgusto o aborrecimiento. Enojo, describe un arranque súbito de enojo pecaminoso causado por ira reprimida. Malicia, mal moral en general, con la idea de hacer daño a otros. Blasfemia, por el contexto injuria o calumnia en contra de otra persona. Palabras deshonestas, lenguaje deshonroso e impuro. En el versículo 9, Pablo les exhorta que así como ya ha sido quitada esta vieja naturaleza, actúen en base a ella. Una forma de demostrarlo es dejando de mentir. La práctica de la mentira pertenece al viejo hombre. Ahora deben actuar en base a la verdad. ¿Cómo debe conducirse el creyente? Punto 2. Conforme a la imagen del Creador. Versículo 10 al 17. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A partir del versículo 10, Pablo les menciona a los colosenses la nueva identidad con la que deben revestirse en su manera de actuar en su tiempo terrenal. Por Cristo ahora son nuevas criaturas. De esta manera los creyentes deben progresar hasta volverse más y más parecidos a Cristo, el cual es su creador. La realidad es que en Cristo son nuevas criaturas que se encuentran la capacidad de seguir creciendo y renovándose. Cuando menciona la frase hasta el conocimiento pleno, alude al conocimiento profundo necesario para seguir creciendo y renovándose. La realidad es que son nuevas criaturas. Las diferencias de nacionalidad, religión, cultura, etnia, nivel social ya no cuentan. Respecto a la posición delante de Dios, todos los creyentes están en un nivel de igualdad, y en la comunión de la Iglesia debería adoptarse la misma actitud, es decir, de unidad en Cristo. Él es todo para el creyente y Él está sobre todo. Él es el centro de la vida del cristiano. Desde el versículo 12 al 17, Pablo describe la conducta y la actitud que Dios espera como su respuesta adecuada. Primero, se refiere a los colosenses como escogidos de Dios. Se refiere al hecho de que habían sido escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Además, han sido apartados para Dios y que por ello ahora son objetos del amor especial e incomprensible de Dios. A partir de aquí, Pablo describirá la forma en que deben vestirse. Vestirse de entrañable misericordia, con un corazón compasivo. De benignidad, se refiere a la bondad de realizar cosas por los demás. De humildad, la capacidad de no sentirse más que los demás. De mansedumbre, capacidad de negarse a uno mismo. De paciencia, la tranquilidad para soportar cualquier circunstancia desfavorable con la esperanza del alivio divino oportuno. Soportándoos unos a otros, describe la paciencia que deberíamos mostrar ante las fallas del prójimo. Perdonándoos unos a otros. Los creyentes deben estar dispuestos a perdonar a los demás, así como Cristo ha perdonado los de cada uno de ellos. Además, deben cubrirse con amor, el cual ha sido derramado en el corazón de cada uno de los creyentes, y es el adhesivo que mantiene unida a la iglesia. La paz de Dios debe ser la que gobierne, es decir, que su tranquilidad siempre dependa de la seguridad que solo Dios otorga a sus hijos. Pablo hace un llamado a que disfruten de esa paz en la comunión de la iglesia, compartiendo unos con otros y apoyándose entre creyentes, con una actitud de agradecimiento en todo momento, ya que todo lo que han recibido ha sido por el favor, la gracia y el amor de Dios, a lo que deben responder siempre con un corazón agradecido. Además les exhorta a que sean llenos de la palabra de Dios, es decir, que las Escrituras deben estar presentes en todos los aspectos de la vida del creyente y controlar todo pensamiento, palabra y acción. Les exhorta a que se enseñen y se corrijan unos a otros mediante las Escrituras. He ahí la importancia de conocer la revelación que Dios les ha dado mediante su palabra. Los anima a que eleven a Dios himnos, salmos, haciendo referencia a la actitud de alabanza y adoración que debe caracterizar al creyente en todo momento.
porque ese es su propósito. Finalmente, en el versículo 17, anima a que todo lo que realicen o digan deben hacerlo de conformidad con el carácter de Cristo y lo que Él quiere para su vida. Y que sean agradecidos siempre por la gran obra de Cristo en la cruz en favor de ellos, simples pecadores. Queridos hermanos, la realidad es que ahora por medio de Cristo, todos los que hemos creído en Él, somos nuevas criaturas. Y por ello estamos llamados a dejar la vieja naturaleza pecaminosa. Por medio de Adán entró al mundo esta naturaleza caída, la cual se caracteriza por varias depravaciones sexuales, tanto físicas como mentales. Porque recuerde que no es necesario que usted cometa pecado. Con que ya lo haya pensado y deseado en su corazón, usted ya está pecando. La realidad es que Dios es el creador del sexo, pero Él delimitó que este regalo se dé solamente bajo el compromiso del matrimonio entre dos personas. Fuera de ello, es un pecado. Así que mucho cuidado con lo que piensa o está haciendo. Además, Pablo hace un llamado a dejar de lado la ira y enojo que corrompen la paz del corazón, que se evite realizar el mal a los demás, ya sea de palabra o de hechos, y también a evitar lenguaje que sea incorrecto. Así que a tomar en cuenta la manera en cómo nos expresamos ante los demás. Evitemos asimismo la mentira, ya que es un pecado igual que los demás. Así que no da cabida a que lo hagamos a veces con el pensamiento que al hacerlo estamos evitando un daño hacia alguien más. La mentira es pecado y por lo tanto hay que evitarla. Más bien, ahora usemos la nueva naturaleza que por medio de Cristo obtenemos, ya que por medio de ella creceremos y será la que nos ayude a ser más parecidos a Cristo, lo cual como creyentes debe ser nuestra meta. Por lo tanto, somos llamados a pureza en santidad, ya que el Señor ya nos apartó para Él, y asimismo a mostrar bondad, a ser pacientes, a soportarnos unos a otros, a ser humildes, ya que no hay nada en nosotros de lo que podamos enorgullecernos. El perdón debe ser por lo que nos caractericemos y destaquemos entre los demás. La realidad es que tenemos la tendencia a ser rencorosos y no perdonar las faltas de los demás. Pero Pablo nos recuerda que así como Cristo nos perdonó nuestras faltas, de la misma manera nosotros debemos perdonar las de los demás. Somos llamados a amarnos los unos a los otros, ya que el amor es el único que puede unir a los creyentes en un solo cuerpo. Suena fácil de hacerlo, pero en la práctica realmente no lo es. La clave está en que tratemos de amar por medio de Cristo y no con nuestras fuerzas, ya que jamás lo lograremos. Es muy importante estar capacitados en la palabra, ya que somos llamados a enseñarla y a exhortarnos mutuamente. He ahí la importancia de su estudio personal y no algo solo apartado para el pastor o los líderes. No nos olvidemos de alabarle y de adorarle, pero sobre todo debe prevalecer una actitud de agradecimiento en todo tiempo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por ello, mi hermano, mi hermana, yo lo animo a que medite y por medio de Cristo aplique este pasaje en su vida diaria, en el trabajo, cuando esté en la casa con su familia o cuando venga a reunirse en la iglesia. Asimismo, hacerles un recordatorio a los no creyentes que están en pecado y por lo tanto son acreedores a la ira de Dios. Pero por Cristo sus pecados pueden ser limpiados y serán renovados como una nueva criatura. Así que no desaproveche la oportunidad de tomar este regalo, con la confianza de que le espera un futuro maravilloso junto a Cristo. Que Dios le bendiga, querido hermano.